Buenos días a todos, gracias por sumarse a una nueva clase del curso de programación con Python. Hoy vamos a estar revisando los desafíos de la clase anterior, que si no me equivoco serían el desafío 11 y el desafío 12, ¿sí? Son bastante similares, así que básicamente el código que hagamos en el desafío 11 nos va a servir para el desafío 12. Primero vamos a compartir por acá. Compartimos toda la pantalla. eh, y vamos a recordar acá cuáles eran los desafíos de la clase 6. Bien, en el desafío 11 tenemos que desarrollar un programa que cree un diccionario con nombres, apellidos y DNI. A continuación se deberá ingresar 3 personas con los datos y al final mostrar el contenido del diccionario por cada persona. Esto del desafío prácticamente lo habíamos armado, digamos, cuando estuvimos practicando con los diccionarios, combinándolos con tablas. Así que, digamos, estaba prácticamente el código en la práctica que les mostré la clase anterior. Lo vamos a retomar, lo vamos a ir haciendo rapidito, como para que ustedes eh, puedan ver, pero el código, como les digo, lo mostramos, lo desarrollamos también en la clase pasada como una práctica con diccionarios y listas. A ver, acá hay alguien que se va a sumar. Buenísimo. Somos 21. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este desafío es crear el diccionario. Entonces, le damos el nombre a una variable de diccionario. Podría ser usuario o el nombre que ustedes quieran. Recuerden que los diccionarios se crean cuando yo abro las llaves y que tienen la clave par valor. Entonces acá, por ejemplo, podría ir nombres, ¿sí? Dos puntos y acá va a ir una lista con los nombres. Ponemos una coma. Acá, por ejemplo, apellidos, que era lo que quizás nos faltaba en la clase anterior, en el ejemplo que habíamos desarrollado. Y también con su lista. Y por último, DNI. Esto nos da la estructura para que podamos guardar los datos que van a ingresar por consola. Acá en el ejemplo era bastante similar al anterior porque nos decía que al menos tenemos que ingresar 3 personas. Esto uno lo puede, obviamente, cambiar. Entonces habíamos creado una variable que se llamaba tamaño, le habíamos puesto 3. Si yo acá le cambio el valor a la variable, más abajo en el código también va a influir en las personas que van a ingresarse por consola. Acá admitimos otra vez a Gabriela, no sé qué habrá pasado que se desconectó. Bien, bueno, entonces me voy a venir acá. Les pido un poquito acá al chat por si alguno tiene algún problema, porque a veces escriben, pero como estoy dando la clase no le presto mucha atención. Eh, bien, acá hay algunos que... Bueno, ahí tienen, si tienen problemas, bueno, si tienen problemas de internet más complicado, pero el link es el mismo. Eh, a ver, vamos a pasarle. Esto ya lo venimos diciendo de la primera clase, el link es el mismo, no va a cambiar. Y está en el grupo. Por las dudas, lo aclaramos. Bueno, una vez que tenemos la variable, vamos a hacer un for y, por ejemplo, in range, y acá le vamos a pasar tamaño. Esto básicamente se va a hacer 3 veces, este for, ¿no es cierto? Para permitirme cargar las personas por consola. Entonces, por ejemplo, acá le podemos poner, para hacerlo un poquito más corto, la variable nombre. Acá no lo tengo que convertir a entero, así que puedo usar directamente un input y escribirle nombre, 2 puntos para que ingrese el nombre, ¿sí?
apellido, por ejemplo, ¿sí? Para que ingrese el apellido, igual, input, y acá le ponemos un texto para que, a modo de mensaje. Recuerden que esto por ahí lo pueden hacer un poquito más largo, ingrese su apellido, ingrese su nombre, yo lo voy haciendo cortito, pero el mensaje del input uno lo puede personalizar. Y por último quedaría que ingrese el DNI, ¿sí? Bien, hasta ahí se van ingresando los valores por consola, se van guardando en variables, ¿no es cierto? Bien, una vez que se guardaron en variables, nosotros lo que deberíamos hacer es aprovechar que están guardados en esta variable y cargarlos a la lista que corresponde a la clave en el diccionario. Recuerdan acá, digamos, lo distinto de lo que venimos, de lo que aprendimos al principio del diccionario, es que yo también puedo, en la parte de los valores, pasarle una lista vacía. Y esa lista se va a ir llenando cuando esté ejecutando el programa, ¿sí? Se va a ir llenando con distintos nombres, apellidos y DNI. Pero para esto lo que tengo que hacer es agregarlos con el método correspondiente o la función correspondiente. Usuarios, corchete, se le va a pasar, por ejemplo, primero cargaré los nombres, acá le ponen un punto, aparece la función append que agrega al final de cada lista, y acá ¿qué le voy a pasar? Bueno, la variable nombre. Previamente yo ahí guardé el nombre. De manera similar lo hacemos para el apellido. Seleccionamos la clave. Fíjense que yo voy seleccionando lo que me va sugiriendo el Visual Studio Code. ¿Mm? Y por último el DNI. Y acá la variable DNI. Sí, esto lo que va a hacer es cargar, ¿no es cierto? Cada uno de estos datos los va a ir cargando en el diccionario. El código es prácticamente igual a lo que desarrollamos la clase anterior. Por eso lo voy haciendo rápido, porque esto ya previamente se los había explicado. Déjenme ver un poquito acá. Vamos a admitir ahí a una compañera. Bien. Bueno, una vez que esto está cargado en el diccionario, en las listas correspondientes, lo que voy a hacer es mostrarlos, ¿no es cierto? Poder mostrarlos, para eso puedo hacer for, similar al anterior. Recuerden siempre que estas estructuras de control terminan con dos puntos. A ver, por acá, le damos acceso a otra compañera. Bien, y para poder mostrarlos, hacemos un print. Acá lo que les voy a poner, sí que la otra vez también lo hice, son, bueno, un asterisco mostrando datos, por ejemplo, algo así, más que nada para separarlo de lo que voy ingresando. Esto va entre comillas, va comiendo las comillas, me están faltando las comillas. Entonces acá lo que se va a hacer es prim, vamos a poner, por ejemplo, este texto, nombre, dos puntos, coma, los usuarios, entre corchete va lo que sería la clave, y acá hay que abrir otro corchete para pasarle el índice, porque va a recorrer la tabla. Para eso le paso la variable i, ¿no es cierto? Que justamente va a arrancar en 0 y va a recorrer el índice. Recuerden que las listas, cada elemento tiene un índice que empieza en 0.
otra Profe, ¿esa persona que I se suma. significaría un cero? Esta I significa la primera vez va a tener el valor 0. Como es un for, es un ciclo repetitivo, la segunda va a tener un 1, la tercera el 2. Cuando llega a 3, se va a cortar porque acá el tamaño, arriba, fíjate que tenés 3. Si vos le pones 4, 5, se repetirá 4 o 5 veces, ¿sí? Pero en principio arranca con el valor 0. La I se inicializa, digamos, con el valor 0. En este caso, podemos decir un caso especial porque la variable se crea y se inicializa acá, en este momento, dentro del for, ¿sí? Y me va a servir para poder ir repitiendo y a la vez también recorriendo la lista que empieza con el índice en 0. Bueno, el código para los otros datos es similar. Prim. Acá iría apellido. Usuario, abrimos corchetes. Apellidos. Ahí nos movemos al lado, corchete. Le pasamos la I. ¿Está bien, amor? ¿Eh? ¿Qué cosa? Esperen que vamos a silenciar por acá. Recuerden Sí. siempre silenciar los micrófonos, ¿sí? Así nos sale audio de fondo. Bueno, ahí usuarios. Ahora el DNI. Y acá corchete y la I. Bueno. Esto entonces le voy a cargar un comentario para que uno se ubique un poquito. Carga de datos por consola. Y acá muestra los datos guardados en el diccionario. Después ustedes si quieren pueden agregar más comentarios. Yo agrego eso como para no llenarlo demasiado, ¿sí? De comentarios, ¿sí? Aparte que este código se explicó en la clase anterior. Bueno, lo voy a guardar. Desafío 11. Esperen que primero voy a abrir mi carpeta. Voy acá a abrir mi carpeta si hago las cosas bien. Eh, bueno, primero lo voy a guardar porque al final acá estaba en esta carpeta, estaba Python virtual. Bien, desafío 11. Abrimos el desafío 11, cerramos esta carpetita y vamos a probar. A ver, de correrlo, a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a poner un primer nombre, Juan Pérez. Le inventamos un DNI, Enter. Me pide otro nombre. Recuerden que el for va a repetir hasta 3 veces. Pedro García. Le invento ahí un DNI. María Díaz. También le invento un DNI. Aprieto Enter. Bueno, y ahí me va a cargar. Voy a abrir un poquito más acá la consola y mover para que ustedes vean. Hasta acá, digamos, hasta acá. Cargó los datos. Fue cargando nombre, apellido, DNI, nombre, apellido, DNI, y así hasta completar 3 veces. Y luego, a partir de acá, donde están los asteriscos, me va mostrando, va accediendo al diccionario y va mostrando por consola los datos de las personas que cargamos, ¿sí? Ese sería el código básico, ¿no es cierto? Utilizando un diccionario, los valores, hay unas listas para cada una de las claves,
El diccionario tiene clave y valor. En este caso, valor, en vez de ser un valor estático o un solo valor, es una lista que puede guardar más de un valor. Si acaso le cambio tamaño, pongo 10, bueno, los for, como están relacionados con ese valor de esta variable, de tamaño, lo hará 10 veces y tendré 10 personas cargadas en el diccionario y luego mostraré las 10 personas. ¿Sí? Ese era un poco el desafío. Acá, Julio, una consulta, sí, sí, porque ahí en el código tuyo en ningún momento pusiste un I+1, por ejemplo. Ya con el solo hecho de poner tamaño se repite 3 veces, ¿no? sí, lo fui abreviando un poquito. Por ahí cuando Ah, ponía bien. I más uno era para que quizás apareciera la persona uno, persona 2, persona 3. Claro, claro, yo lo hice así, por eso. No hay problema, está Bien, bien. Yo como bien, para bien, bien. abreviarlo y no aburrirlos tanto, como un poco en realidad lo hemos visto en la clase anterior, creo que le habíamos puesto eso, para hacerlo un poquito más rápido, pero se le puede poner. Igual acá ustedes le pueden poner otra cosa, le pueden agregar algo más, acá por ahí en el prim, si quieren, pero en esencia este es el código del desafío 11. Claro, Julio, pero a lo que voy es que al poner tamaño igual 3, eso genera que se repita 3 veces, digamos. Sí, eso Dale, genial. exactamente. Gracias. Sí, sí, porque si no acá se le puede poner también. Digamos, esta variable está como ahí para no poner el 3. Acá puede ir también el valor 3 o el que vos quieras, o podrías pedirlo también, se puede pensar, acá por consola, cuántos datos de personas quiere ingresar, lo guardas en esta variable y después te quedaría. Entonces también el usuario tiene la posibilidad de elegir. O sea, hay por ahí varias cositas como para hacer si uno quisiera, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Gracias. no, por favor, el desafío 12 también es bastante sencillo. Voy a agarrar este mismo código, lo único que acá voy a agregar una variable a modo de contador porque tengo que indicar, determinar, mostrar cuántos DNI superan el valor de 40 millones, cuántos son superiores los DNI a 40 millones. Así que ahora lo vamos a hacer. Para eso, este código me lo copio, control C, voy a abrir un nuevo archivo, seleccionamos Python. Y acá lo que vamos a hacer es, entonces, esa, podemos decir verificación. Para eso le voy a agregar una variable por acá, por ejemplo, contar igual 0. Esperen que vamos a silenciar acá un micrófono. Ahí está, ahí lo silenciamos. Bueno, y después, por ejemplo, podemos poner lo que sería el if, lo podemos hacer por acá, ¿sí? Entonces, podríamos, por ejemplo, eh, ahí podremos ponerle directamente, ¿sí? Sí, eh, acá vamos a convertir a entero los datos que guardé en usuarios, en la clave de DNI y en la I, ¿sí? Utilizando este for, lo que estoy haciendo es accediendo al DNI que estoy guardando previamente, ¿sí? Y le voy a decir que sea mayor a 40 millones. A ver si escribí bien el número. Ahí creo que sí. Acá me faltan los dos puntitos. En caso, perdón, los dos puntitos de acá afuera. Entonces ahí puedo poner contar
igual, lo pongo de la manera más larga, no se puede abreviar, contar igual contar más 1. Recuerden que la variable contar la agregué acá, entonces ahí va a verificar si el usuario de DNI es mayor a 40 millones. Y luego de todo, fuera de este for, ahí puedo escribir prim los DNI mayores a 40 millones son dos puntos y ahí le pasaré la variable contar a ver cuántos me contó que tienen el DNI mayor a 40 millones. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a guardarlo como desafío 12. O sea, tomé el código anterior del desafío 11 para resolver el desafío 12. Simplemente tenía que agregar acá una variable que me permita contar. Acá el if para preguntar si el valor que ingresé en DNI es mayor a 40. En caso positivo lo va a ir contando. El contador empieza en 0. Está inicializado en 0 y al final, fuera del for, acá sin querer lo bajo un poquito para que se vea bien. Fuera del for imprimo cuántos DNI son mayores a 40. Bueno, vamos a probar a ver si esto está funcionando. Ingreso cualquier dato. Diego Rojas. Le metí un DNI. A ver, acá me da un error. A ver, en la línea 16. Me parece que cerré mal. Acá. Miren, me comí acá. Este paréntesis va acá. Este no es necesario. Ahí está. Si no, vamos a probar de nuevo. Puede pasar, a ver, guardamos los cambios. A ver, era Diego Rojas. Le ponemos un DNI. Pedro, no sé, Díaz. Vamos a poner un DNI mayor a 40. Emilce Pérez. A ver, otro DNI mayor a 40. Bien. Y ahí, cuando aprieto Enter al final para mostrarme los datos, ¿sí? Me va mostrando los datos que ingresé y al final me sale la línea que hay dos DNI que son mayores a 40, son los últimos dos. ¿Sí? Así que bueno, este sería el desafío 12 como para que lo tengan. Simplemente agregué la línea 6, acá les marco la variable, después la 16 y la 17, para poder determinar cuáles son mayor a 40 millones. Y al final, fuera del for, fíjense en que está fuera. Si estuviera dentro, tendría estos espacios. Lo estoy haciendo afuera. ¿Sí? Para que simplemente se imprima una vez, no es necesario imprimirlo cada vez. Muy bien. Bueno, vengo por acá. Vamos a ver el tema de hoy. Me voy rapidito. La clase de hoy tiene que ver con funciones. Por acá está el material. Vamos a entrar. Me lo va a abrir ahí directamente. Así que lo vamos a ir viendo un poquito. Tengo algo de código acá como para mostrarle. Más que nada la parte quizás más interesante. A ver, déjenme ver. Bueno.
Este es medio largo el apuntecito, pero tiene bastante explicaciones sobre las funciones, los parámetros, las posibilidades que tengo en Python de agregar parámetros. Entonces vamos a pasar acá, a ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí, vamos a ir pasando a la primera diapositiva. Ahí sé que una función es una forma de agrupar expresiones y sentencias. Puede ser que me dé cuenta de que hay código que lo puedo reutilizar. Entonces creo una función. De hecho, nosotros estamos usando funciones. La primera que utilizamos fue prim. Esa es una función que ya viene con Python, que lo que hace es mostrarme algo por consola. Los resultados de una variable, de un cálculo, un texto, ¿sí? O la función input también. Son funciones que ya vienen disponibles con Python, ¿sí? Y que realizan determinadas acciones y son ejecutadas cuando las llamamos. O sea, print, tengo que escribir el nombre, abrir paréntesis y le puedo pasar o no algo. Le puedo pasar un texto, le puedo pasar uno o varios parámetros, ¿sí? Como estuvimos viendo. Eso básicamente es una función. Es decir, que al colocar un algoritmo dentro de una función, al correr el archivo, el algoritmo no será ejecutado si no se hace una referencia. Primero, recordemos que tenemos que llamar a las funciones para poder utilizarlas. Para definir una función, lo que se hace es utilizar la palabra reservada def, como podemos ver acá en el apuntecito. Sí, ahí lo estamos marcando. Def y luego le doy un nombre. Acá el nombre es muy original, mi función. Abro paréntesis y termino con los dos puntos. Esa sería la estructura. ¿M? Recuerden que casi todas las estructuras de control de Python terminan con los dos puntos. En este caso la función va a tener el nombre que voy a asignar, los paréntesis y acá donde está el comentario, aquí el algoritmo, ahí va todo el código que va a hacer esta función. Acá me muestra ya un poquito más armadita la función imprime hola mundo. Y si yo quiero invocar la función y que aparezca hola mundo, tengo que escribir el nombre de la función y los paréntesis, ¿sí? Eso es básicamente lo que haría la función. Acá también habla que tenemos retornos, que es decir, la función nos va a devolver valores que nosotros los podemos guardar o utilizar en nuestro programa, ¿sí? Ahí vamos a sumar un compañero más. Estaba acá. En este caso, fíjense que ahora utiliza la palabra return y escribe el texto entre comillas, ¿sí? Entonces, cuando yo llamo la, como está marcado acá, lo voy a guardar en una variable porque me va a devolver un valor. Y ese valor, para que no se pierda, lo guardo en una variable. Y luego, cuando utilizo esa variable en la función prim, imprime lo que hace la función, que es el mensaje hola mundo. O sea, son parecidas, o mejor dicho, tienen el mismo objetivo, lo que pasa que en una utilizo la función prim y en otra retorno este valor, lo guardo en una variable y después utilizo el prim para el valor devuelto por la función. ¿Sí? Bueno, también pueden ir parámetros. ¿Sí? Este apuntecito por ahí está conciso, pero bastante completo con las posibilidades que tenemos de funciones en Python. Un parámetro es un valor que le vamos a pasar a la función cuando esta sea llamada, invocada. Fíjense que acá defino la función, como les decía, con la palabra def, luego escribo el nombre de la función y acá voy a pasar dos parámetros, el nombre y el apellido, ¿sí? Y acá va el algoritmo. El algoritmo siempre va dentro, ¿no es cierto?, con cuatro espacios, ¿m? Como lo hacemos con las estructuras de control, el if, el while o el for, ¿no es cierto? Eso ya
lo sabemos hace rato. Eh, Van separados por coma y van dentro de los paréntesis. Serían como variables, ¿no es cierto? Yo ahí voy recibiendo valores y luego los utilizo en el código. Fíjense que acá ya está un poquito más desarrollada la función. Lo que va a hacer es imprimir lo que le pasé en nombre y lo que le pasé en apellido. Si acá pongo Juan Díaz, va a imprimir Juan y luego Díaz. Obviamente tengo que llamar a la función y pasarle los parámetros. Otra cosa también por ahí para aclarar es que estos parámetros que les estoy pasando solamente voy a poder acceder dentro de lo que es la función. Si acá, por ejemplo, la variante es que nombre y apellido se lo estoy asignando a otra variable nombre completo y acá print cuando imprimo se mostraría el nombre y el apellido, ¿no es cierto? Pero yo después si invoco la función o más abajo pongo un prim nombre, nombre es una variable que existe pero dentro de la función, es decir, lo que estoy marcando acá. Fuera de la función no existe, fíjense que este prim está a la altura de la definición de la función, es decir, que está fuera de la función. Por eso da un error de que, un name error, de que este nombre no está definido. O sea, no está definida la variable. A ver qué más. También hay parámetros por omisión, ¿sí? Acá la función saludar se le asigna, digamos, en la variable mensaje, en la palabra hola, y luego se imprime, le paso, le imprimiría esa variable mensaje el nombre, y cuando la veo utilizar, fíjense que acá se está invocando, le invoco con el nombre, saludar, y le paso un nombre, y luego a imprimir hola, porque acá ya estaba usando, digamos, ese parámetro, y luego le asignará el nombre que le estoy pasando cuando le invoco. Eso se llama parámetro por omisión. O sea, si bien está utilizando acá la variable, yo no se la estoy pasando. Al asignar parámetros por omisión, no debe dejarse espacio en blanco ni antes ni después. O sea, esto tiene que ir todo junto. Eh, a ver, esperen que acá creo que hay alguien. Ahí está esperando acá. A ver, venimos al chat por si alguien pregunta. Bueno, ahí dice que Manuel está llegando justo. Buenísimo. Ahí también saludaba a Ángeles. Bueno, está en el trabajo Ángeles. Buenísimo. Bien. Bueno, vamos a bajar un poquito más. Parámetros también por omisión claves valor. ¿Sí? En Python también es posible llamar a una función pasándole los argumentos esperados como pares claves igual valor. ¿Sí? Como en este ejemplo. ¿Sí? Y luego yo también cuando la llamo, ¿no es cierto? Le puedo pasar el mensaje, le puedo asignar a la variable mensaje este buen día, digamos, y a nombre este nombre. Aquí lo que sucede es que el valor del parámetro mensaje lo sustituimos con un valor que le pasamos. Fíjense que previamente la función debería imprimir hola y el nombre. Si acá faltan los paréntesis por las dudas, que hay un pequeño error, pero acá faltan paréntesis en el print. Y cuando vamos a saludar, en la variable mensaje le paso otro distinto del que estaba originalmente. Y también el nombre. Bueno, después acá, esto también puede ser interesante. Sí, la verdad que yo esto lo vi cuando empecé a ver Python, digamos, quizás en otros lenguajes también haya variantes, eh, algo similar, digamos, que son los parámetros arbitrarios. Al igual que en otros lenguajes, es posible que una función pueda recibir una cantidad de parámetros o argumentos, que no sabemos cuánta cantidad va a ser.
Estos argumentos se envían a la función, llegarán a la misma como un parámetro en forma de tupla. La tupla, recuerden que cuando yo la creo, digamos, no puedo ni agregar valores ni sacar valores. Es una estructura estática. Bueno, para definir estos argumentos se utiliza el asterisco. Acá, fíjense que se define la función, un nombre un poquito largo, recorrer parámetros arbitrarios. Hay una variable que se llama parámetro fijo y después pone asterisco y arbitrarios. Entonces puede imprimir un parámetro porque cuando imprimo, pongo prim parámetro fijo, va a ser la variable esa, una sola variable en este caso. Y para poder mostrar los parámetros arbitrarios tengo que utilizar un for porque no sé cuántos van a ser. ¿Sí? Entonces ahí lo que se va a hacer es utilizar el for. Se crea, por ejemplo, acá, en este caso utilizo una variable argumento, for argumento in arbitrarios. Esto que voy a marcar acá se estaría pasando como una tupla. Entonces acá se va a imprimir el argumento. La tupla es similar a la lista, lo único que no se puede agregar o sacar valores, es estático, pero tiene un índice, se puede iterar y el índice arranca de 0 hasta el tamaño de los elementos que tenga la tupla. Entonces eso es lo que hace el for. Va a recorrer hasta que pueda mostrar todos los argumentos. Y acá un ejemplo de uso, se invoca la función con el nombre y se le pasa el texto fixed o fijo, podemos traducirlo en español, ¿no es cierto? Y después va pasando, coma, otros parámetros. ¿Sí? O sea, hay un parámetro fijo y acá podría pasarle 2, 3, 4, los que quiera. Estos parámetros se van a ir guardando en una tupla, ¿no es cierto? Porque acá estoy declarando con el asterisco que después vendrán una determinada cantidad de parámetros, ¿sí? Por ahí, si me imagino, podría pasarle un número y después acá otros números y después en el código sumar los números que le fui pasando. Le podría pasar un número y dos números, un número fijo y tres números, o los que quiera. También se pueden pasar como clave valor, o sea, similar a un diccionario. Es posible también obtener parámetros arbitrarios como clave valor. En este caso se van a utilizar dos asteriscos, ¿sí? Entonces acá, en esta función parecida a la anterior, lo que se hace es se pasa un parámetro fijo, parámetros arbitrarios y parámetros clave valor con dos asteriscos. Después acá imprime el parámetro fijo. Para los parámetros arbitrarios que se guardaban en una tupla, se utiliza este for. Y para los parámetros tipo clave valor, como un diccionario, se usa este otro for para recorrer el diccionario. Y acá se imprime el valor de, o sea, se imprime la clave. Y después, con esa clave, se accede al diccionario y se imprime el valor. ¿Sí? Entonces acá un ejemplo de uso. Fíjense que se pasa del parámetro fijo, estos son parámetros arbitrarios, y los parámetros clave-valor se tiene que pasar la clave y el valor. La clave y el valor. ¿Sí? Bien, estos dos últimos son un poquito más complejos, quizás de utilizarlos, pero Python te da la posibilidad. Bueno, y después acá viene esta partecita que quizás es más interesante como para poder codificarlo y ver un ejemplo. Es el desempaquetado de parámetros. Déjenme ver acá en mi impresión como para poder... Acá está. Esto como para poder por ahí utilizarlo. ¿Sí? Puede ocurrir, además, una situación inversa a la anterior, es decir, que la función espera una lista de parámetros, pero que estos, en vez de estar disponibles en forma separada, se encuentran contenidos en una lista o en una tupla.
En este caso, el signo asterisco debe preceder al nombre de la lista o tupla que es pasada como parámetro durante la llamada de la función. Vamos a codificar esto, ¿sí? Como para que uno tenga un ejemplito de código y no los aburre tanto, no los aburra tanto con la parte teórica. Este ejemplo está interesante. Primero se define la función, la palabra clave def. Acá la función se llama calcular, ¿no es cierto? En este caso se abren los parámetros, se abren los paréntesis, perdón, y ahí adentro le voy a pasar lo que es importe, coma y un descuento. Acá los dos puntos y acá iría el código, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con eso? O sea, voy a retornar. Esto quiere decir que esta función va a retornar un valor. Y acá también se puede retornar el resultado de una operación. En este caso va a ser el importe, la variable importe, menos, y acá lo hago entre paréntesis, el importe por, que le podemos poner un poquito para descuento, sobre 100. ¿Sí? Acá me va, en esta parte lo que me va a hacer es obtener el descuento y acá se lo voy a restar del importe. ¿Sí? O sea que esta función es bastante general. Yo le voy a ingresar un importe y se lo voy y le voy a asociar un descuento. Entonces, por ejemplo, acá podemos escribir una variable datos y se lo voy a pasar a través de una lista. El importe acá en el ejemplo es 1500, coma, y el descuento va a ser 10. Entonces, yo para poder visualizar esto, lo que puedo hacer es dentro de un print, llamar a la función que acabo de definir, que se llama calcular, y entre los paréntesis le voy a pasar los parámetros, que en este caso, como va en una lista, hay que poner el asterisco primero y luego la variable. Con eso es como que le estoy avisando que le voy a pasar una lista para que tome este valor 1500 como si fuera el importe y el 10 como si fuera el descuento. Entonces acá la idea es que me pueda mostrar, ¿no es cierto?, el resultado, el descuento, como quien dice. A ver, lo vamos a guardar. Práctica, clase 7A. Vamos a correrlo. Bueno, y ahí directamente ya me muestra el valor, ¿no es cierto? También se podría pedir por consola, obviamente después guardarlo en esta lista y pasarlo, ¿sí? Este es un ejemplito un poquito más ilustrativo de lo que puede hacer una función. Acá puedo cambiar el valor para probarlo, qué sé yo, 6000 y el descuento que sea el 35. Profe, una consulta. Sí. ¿Las funciones tienen un orden? Por ejemplo, ¿siempre tienen que ir arriba del código o pueden ir en cualquier lugar del código? No, tienen que ir arriba. Yo diría primero definirla, porque Python es línea por línea, digamos. Yo diría primero definir la función y Claro, después ya la podés invocar. todas las funciones, digamos, van arriba y después ya viene el código que quiero utilizar. Claro, exactamente, donde la vas invocando, donde Ok, la vas gracias. usando. No, por favor. Vamos a limpiar un poquito acá la consola. Bueno, a ver qué otra cosita nos quedaría. Este es un ejemplo. Eh, Después acá hay otro similar, en este caso usando un diccionario. Fíjense que el código es parecido, lo único que en el desempaquetado lo que le estamos pasando es un diccionario con lo que es la clave y el valor, ¿sí? Después se encarga Python de asignarle, ¿no es cierto?, lo que corresponda.
En este caso, cuando la invoco, le tengo que agregar 2 asteriscos, ¿sí? Pero este código es similar al anterior. Lo único que se hace con un diccionario. Si quieren, a ver, lo podemos probar. Fíjense que lo primero que va a hacer es definir la función. Se llamaba de la misma manera que la anterior. Abre los paréntesis. Importe. Descuento. Y retorna el importe menos, tengan paréntesis, importe por descuento sobre 100. Se puede hacer juntos, separado, eso como ustedes quieran. Y acá cuando la llaman, fíjense que primero crea como el diccionario. Recuerden que Profe, la ¿por qué va importe y después de nuevo importe? acá porque vos, por ejemplo, le pasás 1000. Entonces acá lo que hace, en esta partecita, es calcular el descuento que vos le pases. Entonces vos al importe le tenés que restar el descuento para que te aparezca el importe con el descuento. No sé si me explico. Ah, ok, ahí entendí. ¿Se entiende la idea? Acá ya te devolvería el valor descontado. ¿Sí? Si por ejemplo, un producto sale 1000 pesos, pero vos le haces un descuento de, no sé, el 10%, va a mostrarte 900. O sea, le va a descontar 100 pesos. Bien. Después, obviamente, uno acá los cálculos lo puede hacer de otra manera, un poquito más largo el código, más entendible. Hay distintas maneras. Acá es como más breve, pero lo que hace básicamente es eso, devolver ya el valor descontado. Entonces acá le pasamos descuento. Recuerden que acá es siempre en el diccionario clave, que será descuento, y el valor. Acá, bueno, 10, por ejemplo. Coma, y va la otra clave, que sería en este caso importe. Los nombres tienen que ser iguales a lo que estoy usando, a los parámetros que estoy usando en la función. 1500. Y después viene el prim. Ahí viene, invoco la función, digamos, y acá van 2 asteriscos porque le estoy pasando todos datos como un diccionario. Guardar como. Desafío. No era desafío, era práctica, perdón. Práctica, acá está la clase 7. Así que acá le vamos a borrar. Acá le vamos a borrar, le vamos a poner B. Ahí lo guardamos. Lo vamos a correr. Bueno, y me devuelve 1350. Claro que yo acá también podría cambiarle, qué sé yo, el 42%. Y lo puedo correr. Y me va a devolver ya el valor, digamos, el descuento. O cuánto saldría el precio, digamos, con el descuento. Una cosa así. Bien, después lo último que nos queda en el apuntecito por ahí es llamadas de retorno. Es posible, al igual que la gran mayoría de los lenguajes, llamar a una función dentro de otra, ¿sí? De forma fija, de la misma manera que se llamaría desde fuera de dicha función, ¿sí? La llamada de retorno y las llamadas recursivas. Esto es algo que, si bien se permite, siempre hay que tener cuidado para que la función no caiga en un bucle infinito, ¿sí? Son aquellas, las llamadas recursivas se denominan aquellas funciones que se van a llamar dentro del código a sí mismas, ¿sí? Las llamadas recursivas suelen ser útiles en casos puntuales.
Debido a la gran facilidad de caer en iteración infinita, deben extremarse las medidas preventivas adecuadas y no utilizarse y solo utilizarse cuando sean necesarios, estrictamente necesarios. Y no exista otra alternativa. Fíjense que al final acá hay un código, que eso se los dejo para que ustedes lo puedan probar después. Y acá lo que va a hacer es definir la función jugar, ¿no es cierto? Le va a pedir que de qué color es una naranja. ¿Sí? Si ahí escribe naranja, bueno, acá pregunta, mejor dicho, si la respuesta es distinto de naranja, y como que va contabilizando los intentos. Si el intento es menor a 3, lo que hace acá en esta parte es volver a llamar a la función. Acá va contabilizando también como un contador de intento, ¿sí? Y en caso de que escriba de que falle, va a salir perdiste, ¿no es cierto? Pero está llamando en esta parte a la misma función. O sea, el código de la función va de acá hasta acá, pero dentro de la misma función se llama la función. Esa sería una llamada recursiva. Y después al final acá, para que realmente podamos ejecutar el código, hay que invocar la función. Si yo escribí todo esto y no escribo esto, no pasa nada, digamos. Simplemente está codificada la función, pero nunca se invocó. ¿Sí? Esto se lo dejo para que ustedes después lo puedan probar. Y sobre la finalidad de las funciones, una función puede tener cualquier tipo de algoritmo y cualquier cantidad de ellos y utilizar cualquiera de las características que hasta ahora fuimos aprendiendo. No obstante, una buena práctica indica que la finalidad de una función debe ser realizar una única acción reutilizable y por lo tanto tan genérica como sea posible. ¿Sí? O sea, cuando nos dimos cuenta que un código lo estamos repitiendo y que lo puedo hacer, lo puedo codificar como una función y me va a poder servir en otra parte del código, bueno, ahí entonces puedo crear la función. Bueno, gente, ahí algunas personas, ahí se estuvo retirando Tatiana, que dejó el nombre. Los demás no sé si tienen alguna consulta o pregunta. Traten por ahí, los que les hayan quedado algún pendiente de subir tareas, desafíos, fíjense que van quedando en las grabaciones, pueden retomar las grabaciones y subirlas. Por último, les muestro para que a ustedes les quede, para poder realizarlo en la semana, los desafíos de la clase 7. En este caso, el desafío 13 dice desarrollar una función que reciba el nombre de una persona y un valor entero. Si el valor entero es 0, va a imprimir hola y el nombre. Si el valor entero es distinto de 0, imprimirá chau y el nombre. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones, es decir, que la persona, como ya vimos, ingrese efectivamente números, no ingresa una letra. Entonces, si el valor es 0, imprime hola, y si es cualquier valor distinto a 0, imprime chao. El desafío 14 es desarrollar una función que realice la división de dos números. En caso de ser posible, devuelve el resultado. La función debe contemplar el tratamiento de excepciones, como lo vimos ya en clase anterior. Recuerden que ustedes ya tienen un código, ¿sí?, que hace esto, así que simplemente es cuestión de ponerlo dentro de una función. Las excepciones van a estar dadas si se ingresa un 0 o si se ingresa un carácter o una letra. Y realizar un programa donde se use la función, donde invoque la función. ¿Sí? Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por dejar los nombres y apellidos. Ahí les quedan los desafíos para que lo puedan codificar durante la semana. Les agradezco muchísimo que se hayan podido sumar. Nos estaremos viendo en la clase que viene, el miércoles que viene. Que tengan una linda jornada. Hasta el próximo miércoles. Dejo un ratito más por si alguien todavía no escribió el nombre. Lo puede ir escribiendo. Nos vemos. Hasta la próxima.